Hoy en Dronepedia vamos a hablar sobre los cuadros. Ya saben, el cuerpo de su dron. Vamos a hablar sobre los tipos, las categorías y los materiales para que ustedes puedan elegir el cuadro o el cuerpo de su dron, porque depende de muchos factores y para qué lo van a utilizar. Entonces, vamos a ver. Pues vamos a continuar con toda esta información básica acerca de los drones. Yo sé que a muchos de ustedes les gustaría tener el mejor cuadro para armar el mejor dron, pero en realidad existen muchas opiniones, existen muchos fabricantes y no existe un cuadro que se adecue a las necesidades de todo. Así que en este video les voy a estar mostrando todo lo que necesitan saber para poder encontrar el cuadro que se ajuste a sus gustos y sus necesidades. Y lo primero que vamos a ver son las configuraciones. Lamentablemente no tengo cuadros para todas las configuraciones, pero se los voy a mostrar acá en la pantalla. Las configuraciones se refieren a la configuración de los motores. Diferentes configuraciones tienen diferentes ventajas y desventajas y no hay una configuración mejor. Como decía, todos tenemos necesidades diferentes y gustos diferentes, pero en general los quads de 4 motores son los más comunes. Pero vamos por orden. En el primero es el tricóptero. El tricóptero es el dron con la menor cantidad de motores posibles. Es un dron bastante ligero y tiene una respuesta en el movimiento yaw. El movimiento yaw es este, ¿sí? Cuando movemos nuestro dron de esta forma. Bien, la siguiente opción son los quad de 4 motores. Existen muchísimos fabricantes con muchísimas opciones y muchísimos materiales. Como son los más comunes, les voy a platicar un poquito más a fondo sobre ellos. Como ya les decía en un video anterior, los cuadros se miden midiendo del centro de un motor al centro del otro motor. Y esa es la medida que tiene su cuadro. Mucho ojo, porque allá afuera venden cuadros que nos dicen que son de 210, de 220 milímetros, pero resulta que son de más milímetros. Entonces tenemos que checar exactamente cuál es esa medida, que es muy importante en caso de que acudamos a alguna competencia. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Esa misma distancia entre los motores, por lo general, nos va a ayudar a determinar el tamaño de propela que vamos a poder utilizar con nuestro cuadro, aunque también depende del tamaño de la estructura central. Por ejemplo, este cuadro está diseñado para propelas de máximo 50 milímetros y como pueden ver, la propela apenas, si la ponemos al centro del eje, la propela pasa a unos 5 milímetros de este stand. Así que ese es el tamaño máximo de propelas que vamos a poder utilizar con este dron. Otro de los puntos más importantes es el material con el que están hechos los cuadros de nuestros drones. Lo más recomendable es que ustedes adquieran un cuadro hecho de fibra de carbono, aunque también existen cuadros con mezclas de material. Por ejemplo, este cuadro es una mezcla de carbono y fibra de vidrio en su interior. Existen cuadros de plástico también y, como les decía, esa parte va a depender mucho de su presupuesto, pero yo les recomiendo siempre que adquieran uno de fibra de carbono. Son los más costosos, pero son los más duraderos. Otro dato importante que deben de checar al comprar un cuadro es checar si la placa principal es una sola pieza, como este, o si las piezas pueden ser intercambiables, como los brazos, la placa de abajo, la placa intermedia o la placa superior. Como les decía, no existe una medida para decir cuál es mejor o cuál es peor. La ventaja que tienen estos es que si rompemos un brazo podemos cambiar únicamente ese brazo, a diferencia de estos que si se rompe un brazo debemos de cambiar toda la placa de abajo. Yo he volado uno de estos durante unos 6 o 7 meses y nunca le he roto nada. Así que me parece un buen cuadro para armar un dron a bajo costo. El grueso de las placas con las que están hechos nuestros cuadros también es importante y mientras más grueso va a ser más resistente, pero también va a ser más pesado. En este cuadro la placa base mide 3 milímetros y la placa superior mide 1.5 milímetros. Así que no está nada mal. Y si revisamos los brazos de este otro, vamos a poder ver que los brazos son de casi 4 milímetros y la placa central es de unos 2 milímetros y la superior de 1,5 milímetros más o menos. En este otro cuadro los brazos son de más o menos unos 2 milímetros y, como les decía, todo depende del tamaño que tenga nuestro dron. Por ejemplo, en este dron de 150 milímetros, el tener brazos más gruesos va a significar que pese más y por lo tanto le va a costar más trabajo mantenerse en el aire. Este dron es de 210 milímetros y la placa mide 3 milímetros, entonces es un grueso bastante suficiente para hacerlo resistente. Y este otro, que es de 280 milímetros, los brazos son de 4 milímetros. Entonces, como pueden ver, existe también una relación entre el grueso de las placas y los brazos y el tamaño del dron, aunque puede haber muchas configuraciones.
Muy bien, como les decía, existen cuadros que son una mezcla entre fibra de carbono y fibra de vidrio. Por lo tanto, son un poco menos resistentes que los cuadros de carbono al 100%. Existe una forma de verificar si esto es cierto. Y para eso, aunque no lo crean, vamos a necesitar nuestro multímetro. Lo vamos a poner en la posición para probar continuidad. Y como la fibra de carbono es conductiva, podemos comprobar que la cubierta exterior sea de fibra de carbono colocando las puntas de nuestro multímetro sobre él. Y como pueden ver, la parte externa de este cuadro sí es de fibra de carbono. A veces es necesario raspar solamente un poco para llegar a la fibra de carbono, ya que por afuera hay una pequeña capa de resina. Entonces, si lo hacen únicamente al contacto, seguramente no va a funcionar, pero si mueven un poco las puntas, se va a marcar la continuidad. Bien, de esa forma sabemos que la parte exterior es de fibra de carbono, pero para medir la parte interna, vamos a colocar las puntas de nuestro cautín en la parte intermedia de nuestro cuadro. Como pueden ver, estoy colocando la punta del cautín justo en medio de la placa y con la otra punta voy a tocar cualquier otro extremo en medio de la placa y vamos a ver que tenemos continuidad. De esa forma pueden saber que las capas internas también son de fibra de carbono. Como pueden ver en este cuadro, la parte externa sí es de fibra de carbono porque hay continuidad, pero si colocamos nuestro multímetro en el centro, vamos a ver que no hay continuidad. Por lo tanto, este cuadro es una mezcla de fibra de carbono con fibra de vidrio en su interior. Y bueno, ese es otro punto importante. Cuando armemos nuestro dron, debemos de tener cuidado que ninguna parte metálica haga contacto con el cuadro, porque si no vamos a hacer un cortocircuito. Entonces, será bueno que utilicen tornillos de nylon para sujetar su tarjeta de distribución o su tarjeta controladora y asegurarse de que nada haga contacto con la fibra de carbono. Otra cuestión que deben de considerar en su cuadro es si puede alojar una cámara para FPV. Por ejemplo, este cuadro tiene un soporte para una cámara a 90 grados, pero con tornillos de nylon podemos ajustar la cámara para que esté a unos 25 o 30 grados y cuando nuestro dron esté volando, la cámara se encuentre horizontal. Otros cuadros como este ofrecen la opción de tener una placa central para sostener cámaras más pequeñas o placas en los extremos para atornillar nuestra cámara en distintos puntos y poder ajustar el ángulo en el que va a estar la cámara. En este cuadro, por ejemplo, no hay un lugar determinado para poner la cámara, así que se las tienen que ingeniar como yo para colocarla. Y ya hablaremos de cámaras y componentes en otro video, ya que no es lo mismo colocar todos los componentes en un cuadro de 150 milímetros a colocar todos los componentes en un cuadro más grande que tiene mucho más espacio. También muchos cuadros van a incluir la opción de agregar una placa antivibración con goma para que podamos colocar una cámara GoPro encima, una Mobius, etcétera, y que no se produzca ese efecto de gelatina que se produce al vibrar nuestro dron. Algunos cuadros lo tienen incluido y otros es necesario adquirir una pieza adicional para poder colocar este tipo de cámaras. También muchos de los cuadros vienen con diferentes orificios para colocar los transmisores, para colocar las antenas, para sostener las baterías en la parte de abajo o en la parte de arriba, espacios para colocar las tarjetas de distribución o las controladoras de velocidad, aunque también eso depende del gusto de cada quien y la experiencia que han tenido con el lugar en donde colocan sus componentes. Algunos cuadros como este tienen orificios más específicos para el transmisor y la antena y para sostener el cable de la batería y alejarlo de las propelas, y además de una ventana para poder configurar los canales. Otro punto del que también les quiero hablar son las patitas o el tren de aterrizaje. En lo personal no me gustan porque son puntos en donde nuestro dron se puede enganchar con algo y la verdad es que tienden a doblarse y romperse rápidamente. Además de que si se las quitamos reducimos un poco de peso. Pero como les digo, depende del gusto de cada quien. Como se empiezan a dar cuenta, la idea básica es siempre mantener el menor peso posible sobre nuestros drones. Muy bien, otra configuración que existen son los EXA, que tienen 6 motores y permiten tener un poco más de control en el movimiento yaw. Los octacópteros son mucho más poderosos, son más confiables porque incluso pueden volar sin un motor, pero bueno, eso conlleva un consumo mayor de energía. También existen un par de configuraciones bastante curiosas. Una se llama la Y6, que básicamente es un tricóptero pero con 2 motores en cada extremo, lo que le permite tener un poco más de fuerza de elevación. Y el siguiente es un X8, que es un cuadcóptero pero con 8 motores, 2 en cada extremo. Tiene un poco más de poder que un hexacóptero, pero es un poco más compacto y confiable. Es importante que sepan que el tener más motores pueden salvarlos a veces en caso de que un motor falle, pero también significa que
hay más chances de que algo pueda salir mal porque existen más motores, más controladores, más propelas, más cableado. Entonces hay que tener cuidado con él. Ahora, para elegir el cuadro correcto, ustedes deben de planear o de saber para qué lo van a utilizar. Solo porque les gustan los drones o los cuadricópteros no significa que cualquiera les va a servir. En términos generales existen 4 categorías. Muy bien, la primera categoría es para fotografía o video aéreo. Son lo suficientemente grandes para alojar una cámara y por lo general tienen un tren de aterrizaje más grande. La siguiente categoría son los drones Sport. Son muy livianos, bastante resistentes y responden bastante bien a los movimientos del control. La siguiente es FPV Sport y esta categoría nos provee de muchísimos espacios para colocar diferentes cuestiones electrónicas, espacios para cámaras, etc. Y la categoría Mini FPV, que está empezando a crecer mucho. Son drones muy pequeños, bastante resistentes y que también permiten colocar cámaras, pero en un espacio más limitado. Estos drones no son tan rápidos como la categoría Sport FPV. Una vez que eligieron el cuadro que quieren utilizar, deben de asegurarse que todos los componentes que también adquirieron entren en el cuadro. Por lo general, las tarjetas controladoras tienen un tamaño estándar y los cuadros tienen orificios para colocarlas con esas medidas estándar. Algo más que se deben de fijar es los orificios que tienen los brazos para colocar los motores, ya que no todos los motores tienen las mismas medidas para alojarse en todos los cuadros. Así que es muy importante checar la medida que tienen los orificios de nuestro cuadro y que coincidan con los orificios de nuestros motores. Por lo general, cuando me encuentro un cuadro que me gusta, reviso un poco de información en internet y veo cuál es el tamaño de motor que utilizan con ese cuadro para darme una idea de cuál es el que puedo utilizar. Si no, en la hoja de especificaciones seguramente encontrarán esa información. Así que, como pueden ver, existen muchas opciones en cuanto a los drones, pero los más utilizados son los quad por su facilidad de armado y de uso, además de que son los que más comúnmente vamos a poder encontrar. Así que, como pueden ver, esta información es muy básica pero necesaria para poder elegir el mejor cuadro que se adapte a sus necesidades. Allá afuera existen muchas opciones, así que es bueno que nos documentemos para hacer una compra inteligente. Bien, pues como pueden ver, existen muchas configuraciones y muchas categorías y hay muchos elementos que debemos de considerar a la hora de comprar el cuadro para nuestro dron. Es muy importante que investiguemos bien y que, aunque estemos muy emocionados por comprar nuestro primer dron, analicemos y estudiemos todas las opciones para que hagamos una buena compra. Y recuerden, si tienen más preguntas sobre esto, por favor déjenmelas abajo en los comentarios y voy a tratar de responder todas y cada una de las preguntas que me dejen. Y también cuéntenme, si es que ya tienen un cuadro, cuéntenme cuál es, cómo les ha ido con él, si lo recomiendan, para que los que lean sus comentarios también se puedan dar una idea de lo que ustedes tienen. También pueden poner ahí en los comentarios cuál piensan comprar y con suerte alguien les dará su opinión también sobre ese cuadro. Y bueno, si les gustó este video, por favor regálenme un like, eso me ayuda a seguir haciendo videos. Y también recuerden compartir este video con todos sus amigos para que aprendan un poquito más sobre los cuadros que existen para los drones. Recuerden, esto es Dronepedia y nos vemos en la próxima.